buenas noches. Vamos a iniciar pidiendo a Dios que nos bendiga. Oremos. Te alabamos, Dios Todopoderoso, Dios Eterno, y te damos gracias por esta bendición tan bella que nos das de estar aquí reunidos. Tú fuiste quien abrió esta puerta, tú nos concediste este espacio y estamos muy agradecidos. Más bien, perdónanos por no agradecerte suficiente, por no reconocer que esto es obra de tu mano. Queremos entonces aprovechar el tiempo, aprovechar el espacio y suplicamos que entonces envíes tu Espíritu Santo para que con la lectura y meditación de tu palabra entendamos mejor quién eres tú. Eso es lo más grandioso, saber quién eres tú, conocerte a ti. ¿Y qué es lo que tú pides de los que se acercan a ti? Bendícenos en esta noche, en el nombre de Jesucristo. Amén. Estamos, como ustedes saben, en el estudio, pregunta por pregunta, de la doctrina cristiana. Y vamos por la pregunta número 34, ¿sí? ¿Qué crees? Estamos desglosando el llamado credo apostólico. Habíamos definido el credo apostólico y afirmamos que lo que ese símbolo dice, que son 12 cosas particulares, son doctrinas fundamentales del cristianismo. Que no creer eso es dejar de ser cristiano. Eso es la doctrina básica de los cristianos. Entonces la pregunta 34 dice: ¿qué crees cuando dices que fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María? La respuesta dice que el Hijo de Dios, quien es y continúa siendo verdadero y eterno Dios, tomó la naturaleza misma del hombre, de la carne y la sangre de la Virgen María, por medio de la obra del Espíritu Santo, para que además fuera la verdadera simiente de David, semejante a sus hermanos en todo, pero sin pecado. Entonces la doctrina que hoy vamos a estudiar es esencial de la fe cristiana. Es decir, que Jesucristo no es simplemente un hombre, que no fue simplemente un hombre como los demás profetas o reyes, sino que fue el Hijo eterno de Dios, que nunca dejó de ser Dios, pero que asumió la naturaleza humana. Dos naturalezas en una persona. Y como les decía la vez anterior, estaba Daniel y su esposa hablando de palabras difíciles. A esto de que son dos naturalezas en una misma persona se le llama la unión hipostática, pero no precisa que se lo aprendan. Lo que precisa es que entendamos lo que significa. Es que Él es tanto Dios como hombre, y que esto es lo que la Biblia enseña y que es lo que necesitamos para nuestra salvación. Vamos a ver por qué. Entonces vamos a ir a los versículos que entonces apoyan esta pregunta que recién he leído. Así que me adelanté. Leamos por favor la carta a los Romanos capítulo 9, versículo 5. Doña Elizabeth lo tiene. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Vean lo que está leyendo la hermana. Está hablando del linaje de Cristo en su humanidad. Por eso es que dice que según la carne Él viene de la línea de los mismos patriarcas. ¿De quiénes estamos hablando? De Abraham, de Isaac y de Jacob, llamado Israel. Él era entonces verdaderamente descendiente según lo que Dios había prometido. Pero vean la claridad con la que Dios nos habla cuando dice el cual, o sea, ese mismo que vino y nació como un descendiente de los patriarcas, es Dios sobre todas las cosas,
Y luego lo adora y le dice, bendito por los siglos, amén. Y para que vean lo esencial que es esta doctrina y lo pernicioso que es no creerla, y como digo, la temeridad de aquellos que la niegan. Hay Biblias que tienen una traducción en la que añaden una palabra que no viene en el original griego, y ellos han traducido, particularmente esa que se llama la versión del Nuevo Mundo, es la peor de las versiones bíblicas que usted se puede encontrar, que yo ya ni le llamo Biblia a eso, que es de los Testigos de Jehová. Y imagínense que dice en su versión, el cual es Dios sobre todas las otras cosas. ¿Qué creen ustedes que está? ¿Por qué pusieron esa palabra otras cosas? Porque está dando al Hijo de Dios como si fuera otra de las cosas que Dios creó, y no el Hijo eternamente engendrado del Padre. Pero la Biblia claramente nos enseña entonces esto, su humanidad y su divinidad. Vamos a seguir leyendo, por medio de sus atributos lo veremos. Isaías 7:14, profeta Isaías capítulo 7, versículo 14. Ahí está Jaime. Por tanto, el Señor mismo os dará señales. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Bien. La importancia es cuál es el nombre que dice que llevará Emmanuel, lo cual significa, según nos explica el Evangelio de Mateo, Dios con nosotros. Mateo 1:23, cuando Jesucristo nace, entonces el evangelista Mateo aclara, Mateo 1:23, que se está cumpliendo la profecía de Isaías y que él se llama Emmanuel, aunque le ponen Jesús, sabemos, Salvador, pero él dice, este es Emmanuel, Dios con nosotros. Dios está con nosotros, Dios vino a nosotros en la persona de su Hijo. Y ahí mismo en Isaías capítulo 9, versículo 6, un versículo que tanto se menciona, sobre todo en las épocas de Navidad, vamos a leerlo, y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sus atributos son los que nos hacen ver, Él es Dios, como es Dios el Padre. Leamos también primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 20. Estos versículos debemos manejarlos muy bien, porque son muy claros con respecto a la divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 20, y el que lo tiene, Junior, me lo puede leer, por favor. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Esto es gracias a Dios que no nos dejó a ciegas, no nos dejó dudando si esto es así o no es así. Con claridad se nos está diciendo que nosotros hemos recibido un entendimiento especial. ¿Para qué? Para conocer al que es verdadero. Y luego dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero en la primera carta, en el primer capítulo de esa misma carta, leamos en primera de Juan capítulo 1, el versículo 2, que dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Vean que se está hablando del verbo de Dios, estaba con el Padre y se nos manifestó. Y ahora se nos dice, esa vida eterna que se nos manifestó en el verbo de Dios, Él es el verdadero Dios. Esto es esencial para nuestra salvación. Él es el verdadero Dios. Leamos también el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 28.
¿Quién lo tiene por ahí? Julio. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Excelente. Vean, entonces en este momento, aquel Tomás incrédulo reconoce frente a quién está. Y se postra, porque dice, entonces Tomás respondió diciéndole: Señor mío y Dios mío. Cuando Tomás le dice a Jesús, Señor mío y Dios mío, recordemos lo que implica la palabra Señor, porque el título Señor equivale a lo que en el Antiguo Testamento se decía solo de Jehová, el Señor Jehová, el Adonai. Dos palabras para recordar el significado es amo y dueño. Les repito, amo y dueño. Entonces Tomás está diciéndole a Jesucristo: tú eres mi amo, tú eres mi dueño, tú eres mi Dios. Si Jesús no fuera Dios, entonces nosotros somos idólatras. A veces estas discusiones con respecto a la deidad de Cristo, la gente quiere minimizarlas como si no importa mucho la diferencia si creemos esto o no creemos esto. Debemos entender que si Jesús no es Dios y ustedes y yo lo adoramos, tenemos un lugar en el lago de fuego, porque la Biblia dice que los idólatras van al lago de fuego, Pero nosotros sabemos que no somos idólatras porque estamos adorando a aquel que es Dios verdadero. Ahora, claro que sí, el gran problema es que las personas no analizan todo lo que la Biblia dice de Jesús. Y entonces a veces enfatizan solo su humanidad o solo su divinidad. Pero este mismo Jesús al cual Tomás le dice, Señor mío y Dios mío, es el que le dijo a sus discípulos: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Eso también tenemos que creerlo, que Dios el Padre es el Dios de Jesucristo. Eso es lo que está ahí en la Biblia. Entonces eso confunde a las personas, pero no tiene que confundirnos. Lo que tenemos que hacer es recibir la palabra como lo que dice ahí. Claro que sí, Él es el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer entonces, hasta aquí sabemos entonces que el Hijo de Dios, que estaba con el Padre, eternamente estuvo con el Padre, se manifestó de manera no solo visible, porque en el Antiguo Testamento el Hijo de Dios se manifestó visiblemente, pero no se encarnó hasta que vino concebido por el Espíritu Santo de la Virgen María. Entonces, leamos un poco más. Juan 1:14. Junior. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Entonces tenemos con claridad definido quién es este Jesús. Ese es el verbo. Y le llaman, esto lo habíamos visto 18, pero sigo enfatizándole, unigénito. Del griego monogenes, el único que tiene la misma esencia de su Padre. No es 75% Dios, no es 80 o 90% Dios, es 100% Dios, de la misma esencia que el Padre. Leamos Romanos 1:3. ¿Tiene? Julio. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Vean que la frase importante es según la carne. ¿Por qué hace falta
porque hace falta aclararlo, porque el apóstol Pablo dice esa cláusula, pero según la carne era hijo de David, pero él era eternamente hijo de Dios, antes que todo existiera, desde la eternidad. Leemos también Filipenses 2:7. Randall. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Bien, Gálatas 4:4. Juan Carlos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, ¿cuándo fue que se despojó Jesús? Cuando vino el tiempo apropiado de nacer como un ser humano. Y vamos a leer dos más antes de comentar esto. Leamos Hebreos capítulo 4, versículo 15 y Hebreos capítulo 7, versículo 26 antes del comentario. ¿Quién tiene Hebreos 4, 15 y Hebreos 7, 26? Jaime. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 7:26. ¿Lo leo? Sí, por favor. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Amén. Ahora sí, vamos a reunir todo esto que hemos leído de versículos de la Biblia y a ver si estamos entendiendo la grandeza de la doctrina que estamos nosotros estudiando. Nosotros necesitamos un Salvador, eso lo hemos visto por muchas lecciones anteriores. Necesitamos un Salvador y sin un Salvador nos perdemos, estamos condenados. Pero ese Salvador no puede ser simplemente un ser humano. Tiene que salvarnos Dios mismo, y eso fue lo que Él prometió, salvarnos Él mismo y venir Él mismo a salvarnos. Pero para que esa salvación pudiera efectuarse, Él tenía que rebajarse y hacerse como nosotros. Eso es el misterio de la encarnación. Ahora, nosotros cuando leamos la Biblia tenemos que estar atentos en cuál de las dos naturalezas está actuando en Jesús. Porque debemos leer así la Biblia, creyendo cada parte y viendo cuál se manifiesta aquí. ¿De qué estamos hablando? Cuando ustedes hablan de la encarnación, cuando estamos pensando en eso, pensemos, un niño, no parecía un niño, era un bebé. Y como un bebé tuvo que aprender todo lo que los bebés aprenden. Mire, esto es asombroso. Tuvo que aprender a hablar. Entonces, por eso es que se le complica a la gente, porque la gente dice, Dios no necesita aprender a hablar, Dios lo sabe. Sí, pero estamos hablando de Jesús, el Hijo del hombre, verdaderamente un bebé que tuvo que aprender a hablar, que tuvo necesidades, que lloró, que tuvo hambre. La Biblia nos dice claramente que Él tuvo hambre. No era parecido a hambre verdadera. Y cuando Jesús está cansado, está verdaderamente cansado como se cansa un ser humano. Entonces, a veces no enfatizamos suficiente un verdadero ser humano con las limitaciones de un ser humano. Y ahora, esto es importante por esto, porque lo que leyó Jaime es importantísimo. Tenía que ser igual a nosotros en todo, excepto el pecado, y entonces solo pensemos, ahora sí, lo que significó para el Hijo de Dios estar en este mundo y sin pecado y soportar estar aquí. El soportar la humillación, por eso en Filipenses lo leímos que dice, se humilló y tomó forma de siervo. Pensemos esto. Un niño perfecto. Un niño que nunca dijo lo que no tenía que decir. Un niño que nunca se comportó como no debía comportarse, pero que tenía que soportar a todos los demás, haciendo todas las maldades que los niños hacen, porque sí, los niños traen maldad también, y son crueles, y son todo eso,
pero él, un niño que soportó estar con otros niños que sí pecaban, que sí caían, y él, el niño perfecto, obediente completamente a Dios, a sus padres, y crecer viendo a sus hermanos, y crecer viendo el mundo lleno de pecado y de gente, y crecer viendo el pecado de sus mismos padres, porque recordemos que ellos, aunque eran un hombre y una mujer de Dios, José y María, claro que sí, hombres temerosos de Dios, pero eran seres humanos pecadores, y él podía notarlo. ¿Y qué hacía? Someterse en humildad a estos que parece que no entienden las cosas bien, y de verdad no las entendían bien. Y así tenemos que pensar en toda la humanidad de Cristo. Y cuando está Cristo en aquella barca que dice, imagínense haberse levantado seguro a horas, cuando todo el día está oscuro, orar, pasar todos los días predicando y luego apartarse en la barca, claro que está exhausto. Va a una barca y se duerme. Él no se está haciendo el dormido, mis estimados. Él está cansadísimo, tanto que cae rendido. Pero ahora sí es lo que quiero que noten. Ustedes conocen el episodio, espero yo, pero si no lo recuerdan, vayan a los evangelios y busquen cuando Cristo hace lo siguiente: Él calma una tempestad, porque se viene una tempestad tan asombrosa que aquellos hombres pescadores, mire, los pescadores no le tienen miedo al mar, pero la tempestad era tal que ellos se asustaron. Así que no era una llovinita lo que estaba pasando ahí, era una verdadera tempestad. Y lo despiertan diciéndole: maestro, no tienes cuidado de nosotros, que perecemos. ¿Qué significa eso, que perecemos? Nos vamos a morir y usted aquí está durmiendo. Y él se levanta, y ahora sí, díganme entonces qué está pasando. Hasta ese momento la humanidad, de su fragilidad, de su cansancio, de su agotamiento, pero se levanta el Hijo de Dios y dice al mar: calla, enmudece. El que tiene el poder de hablarle con autoridad a los elementos solo es Dios, y él ahí muestra quién es él. Entonces ahí vemos la naturaleza divina, el Hijo de Dios, que después de la resurrección y antes de la ascensión dice: toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esas palabras, hermanos, por eso nosotros cuando hablamos de esto, no se trata, mis hermanos, aunque yo los hago así de buscar versículos y marcarlos, no se trata de tener bien marcaditos, ya que estos son los versículos que me dicen que Jesucristo es Dios y ya. Si usted no entiende por qué es que esto es tan esencial, de esto depende su salvación, si usted lo entiende o no. Porque usted no puede ser salvado por un mero hombre, tiene que ser Dios. Pero usted no puede ser salvado si no hubiera él sido un perfecto representante de la raza que él está salvando, la raza humana. Él se hizo como nosotros. Y otra cosa, entonces pensemos que ustedes y yo somos habitantes del mundo en aquella época. Solo imagínese usted que llega un profeta, pero ese profeta no solo habla de Dios, es que dice ciertas cosas que son chocantes a cualquier persona que razona un poquito. Dice: yo soy la luz del mundo. ¿Qué es esto? ¿Cómo un hombre va a decirme semejante cosa? Sobre todo para los hebreos que conocían el Salmo 27, que dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Qué está diciendo él cuando dice: yo soy la luz del mundo? Yo soy Dios. Eso es: yo soy Jehová, la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Y aquellos pensando: ¿qué está diciendo este? Yo lo que sé que la Biblia dice es: Jehová es mi pastor. ¿Pueden verlo? Entonces, por eso, si nosotros no entendemos la importancia de esto, no lo vamos a defender con la misma pasión. Estamos hablando de que el Señor nuestro Salvador, es verdadero Dios y verdadero hombre. Esto es doctrina esencial de la fe cristiana. Y por eso les digo que duele tanto. Bueno, lo que me contaba un hermano Dixon
de ciertas partes donde él vio que haya una iglesia donde una esquinita sí cree en la divinidad de Cristo y otra no, y otra cree en la Trinidad y otra no. Eso no puede suceder, hermanos. Tenemos que estar afirmados en las verdades fundamentales. Y como les decía en el pasado, estoy anuente a que hay cosas que no las entendamos igual, no cosas esenciales, cosas que algún día Dios nos enseñará quién estuvo más cerca de la verdad en cuanto a cosas no esenciales, pero cosas como esta no podemos negociarlas. Son verdades esenciales para nuestra salvación. Lo hemos leído y espero entonces que se gocen en la clase de Salvador que tenemos en Jesucristo. Porque como dice eso que leímos en Hebreos 7:26, hecho más sublime que los cielos. Y ahí es donde vemos, ¿qué concepto tiene usted de Cristo? La gente lo que quiere es no irse al infierno, pero no aman a Jesús, ni lo ven a Él como lo más precioso que hay. Y la Biblia dice, más sublime que los cielos. ¿Qué pensaría usted de una mujer que le da el sí a un hombre que la pretende, pero porque sabe que él tiene buen dinero, más de una casa por ahí, todo, y que lo que está más interesada es en lo que él le va a dar? Así yo veo a muchos que se dicen cristianos, están más preocupados por las calles de oro y las cosas del cielo, lo que será que por aquel que logró para nosotros eso. Él ganó para nosotros el reino de Dios. Él nos da la entrada. Así que cuando estas cosas se van entendiendo, y esto es paulatino, yo sé, pero cuando ustedes lo vayan entendiendo, van a entender que la gloria del cielo es estar con Él. Claro que sí, puede ser y será maravilloso, estoy seguro, maravilloso, inimaginable. Pero si usted valora más lo que Él tiene para nosotros que a Él mismo, hay un grave problema aquí. Porque sería como esa mujer que criticamos, mujer interesada. Entonces, de eso se trata esto que estamos hablando aquí. No es simplemente defender una doctrina por defenderla. Es esencial para nuestra salvación. La siguiente pregunta dice, ¿qué beneficio obtienes de la santa concepción y nacimiento de Cristo? La respuesta es que Él es nuestro mediador y con su inocencia y perfecta santidad cubre mis pecados en los que fui concebido para que no vengan ante los ojos de Dios. Entonces aquí vemos esa necesidad de Cristo como mediador. Veamos entonces citas que respaldan esta respuesta. Hebreos 2, 16 y 17. Doña Elizabeth. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Amén. Ahora vamos a ver que eso que hemos leído ahí. ¿Qué quiere decir no se compadeció de los ángeles? ¿De qué está hablando aquí? De la caída de los ángeles. Esto es asombroso. Satanás y los demonios cayeron en pecado y no hubo oportunidad para ninguno de ellos. Dios no estaba obligado a darles una oportunidad. La Biblia lo dice claramente, no se compadeció de los ángeles. Pero se compadeció de la descendencia de Abraham. ¿Quiénes son la descendencia de Abraham? ¿A quiénes fue hecha aquella promesa que hizo Dios? Te bendeciré y a ti y a tu simiente. ¿Dónde está esa simiente? El apóstol Pablo nos aclara que nosotros somos esa simiente por la fe en Cristo. Son hijos de Abraham los que tienen la fe de Abraham. La fe que tuvo el patriarca. Pero por otro lado nos dice que él entonces tiene que ser un sumo sacerdote, es decir, un mediador perfecto entre Dios y los hombres.
Él puede hacer esa labor de mediación. Bueno, ya lo hemos dicho en algún momento, pero lo recordamos. Para poder ser mediador entre dos partes, tengo que poder representarle a este. Hay dos partes en conflicto, si no, no tendría sentido el asunto de la mediación, ¿verdad? Un mediador se ocupa porque las partes están en conflicto. No voy a necesitar un mediador entre dos que están de la mano y se llevan bien. Y esa es la parte que también se olvida. Tenemos que llevar este mensaje a las personas y decirles: nosotros no estamos bien con Dios de manera natural. Necesitamos quien medie ante Dios por nosotros, y ese es su Hijo Jesucristo. Él puede representarnos ante Dios porque Él se hizo hombre. Él puede representarnos ante los hombres porque Él es Dios. Esto es lo importante. Y entonces, habiendo cumplido Él eso, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestros pecados? No son simplemente ignorados. La hermana habló bien la palabra expiación. Alguien tiene que pagar la deuda. Aquí no se quedan deudas por pagar. Dios es justo. Y eso ya lo habíamos visto cuando vimos el oficio sacerdotal de Cristo. Que Cristo entonces, como mediador, va a ofrecer el pago, y el pago es su propia vida. Porque Él dice que se presentó como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Preciosa doctrina, que Él es el sacerdote y Él es la ofrenda que se ofrece. Vamos a ver entonces qué más beneficios tenemos de Cristo. Porque recuerden que la palabra Cristo es el ungido, el Mesías. Leamos Salmos 32:1. Y otro vaya buscándome, por favor, 1 Corintios 1:30. Randall, Salmos 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Amén. Bendito de Dios es lo que significa bienaventurado. Dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y cuando yo leo esto, tengo que hacer esta pregunta: ¿han sido sus pecados perdonados? ¿Sus transgresiones han sido perdonadas? Y para que usted me pueda decir sí o no, usted primero tiene que entender: ¿es consciente de que usted ha transgredido la ley de Dios? No una vez ni dos. Y que usted pueda decir: soy consciente de haber transgredido la ley de Dios muchas veces, desde que me acuerdo la he transgredido, pero también puedo decir: gloria a mi Dios, Él me ha perdonado. ¿Cómo fue cubierto ese pecado? Con sangre, como pasaba en el propiciatorio. La sangre se ponía en ese lugar precisamente que significaba el lugar de misericordia, donde se aplacaba la ira de Dios. Ahí había que derramar la sangre. Y si usted es de Jesús, usted puede decir este versículo sabiendo que eso es real en su vida. Mis transgresiones han sido perdonadas y mi pecado ha sido cubierto por la sangre del Hijo de Dios. Y si usted no puede decir esto con todo el corazón, déjeme decirle que no es cristiano, porque ser cristiano no es ir a la iglesia, ni ser cristiano es simplemente tratar de portarse bien. Tiene que haber entendido esto del perdón de los pecados y sentirse perdonado. Pero usted puede hasta ser cristiano, pero por no entenderlo bien esto, vive sin gozo y vive sin ánimo. Entiendan, somos los más bendecidos del mundo, bienaventurados. Entonces, ¿por qué vamos a estar deprimidos, tristes, vencidos? No, claro que hay sufrimientos, no los estoy negando, pero es que esto es más grande que todo. Nuestros pecados perdonados, nuestras transgresiones cubiertas por la sangre de Jesús. 1 Corintios 1:30. Benji. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. Este versículo ya sé que lo habíamos leído antes, pero qué bueno que se repiten porque nos ayuda a memorizarlo. Y es
un versículo tan completo que nos dice, ¿qué es Cristo para nosotros? El cual nos ha sido hecho por Dios todo lo que necesitamos: sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué más necesitamos? Esto lo habíamos visto cuando decíamos que estamos completos en Él. Usted no necesita algo más de Cristo, lo que necesita es más de Cristo. Grabémonos eso: teniendo a Cristo lo tenemos todo. Pero en el caminar de la vida cristiana nos topamos con muchas necesidades. ¿Y saben dónde está lo que necesitamos? En Jesús. Más de Jesús. Romanos 8, 3 y 4. Doña Eli. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andábamos conforme a la carne, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sí, muy buena la corrección, porque sí andábamos, pero ya no andamos más. Bien, y de verdad, la bendición es que la justicia de la ley se cumple en nosotros, no porque seamos perfectos cumplidores de la ley, sino por esa obra magnífica en la que Cristo nos reviste de su justicia. Eso es lo que tenemos que entender. En la Biblia la justicia o la doctrina de la justificación se ve muchas veces como una vestidura que nos es dada. No tenemos la vestidura apropiada, pero se nos da la vestidura que necesitamos. Y una de las ilustraciones más bellas que yo me puedo encontrar está en Malaquías capítulo 3. Leámosla por favor. Perdón, en Zacarías. Porque estamos viendo que Cristo dice, ¿qué es para nosotros? ¿Qué fue el hecho para nosotros? Sabiduría, justificación, santificación, redención. Y la justificación está, como les digo, ilustrada aquí en esta visión. Uno de los sueños del profeta Zacarías. Zacarías capítulo 3 dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Bendito sea Dios. Vamos a leerlo y a entender lo que aquí está, porque esto es la doctrina de la justificación, que nosotros nos beneficiamos por la fe en Jesucristo. Miren, y aquí se presenta lo que estamos nosotros también estudiando, de quién es Jesús. Vean, dice que en la visión está el ángel de Jehová. Pero vean qué interesante. El versículo 2 dice: y Jehová dijo a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. ¿Quién es el Jehová que está diciendo Jehová te reprenda? El ángel de Jehová.
El ángel de Jehová en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, es Jesucristo, el Hijo de Dios, nada más que antes de su encarnación. Entonces por eso puede decir el ángel de Jehová, y aquí dice, y dijo Jehová. Ahora, volvamos y dice, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. El diablo es Satanás, ¿verdad? Tiene esos dos nombres, diablo y Satanás. Se refieren a dos cosas que él hace. Una es acusador o difamador o calumniador, y otra es adversario. Ambas cosas es. Entonces, como diablo, él es eso, un acusador. Se le pone como adversario. ¿Y qué tipo de acusación tendrá Satanás? Ahora, no pensemos solo en este sacerdote Josué, en nosotros. Si usted está delante del trono de Dios, ¿cree usted que tiene algo que Satanás acusarle? Claro que sí. Él tiene la lista ahí de todas las veces que él lo tentó y usted se dio a la tentación. Entonces él está ahí. ¿Cómo se representa todo esto? Con esas vestiduras viles. Así venimos ante Dios, con vestiduras no solo harapos, sino harapos sucios, porque eso es lo que es nuestra vida antes de nuestra regeneración. Y así no podemos estar en la presencia de Dios. No podemos. Sin embargo, Dios hace lo que es necesario para que nosotros podamos estar en su presencia. Y es esto. Oigan qué bello, dice. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Ustedes y yo, si profesamos fe en Jesucristo hoy, somos tizones arrebatados del incendio. Y si Dios no hubiera extendido su mano y nos saca de ahí, ya fuéramos cenizas. Pero Él nos rescata. Y entonces reprende al enemigo y dice, ya no hay acusación contra ellos, porque todas esas acusaciones que realmente son válidas en un sentido, pierden su valor cuando venga aquel que dice, yo he pagado eso. ¿Ven? Yo he pagado eso. Y si usted no tiene quien responda a usted ante Dios, yo he pagado eso, usted pagará. Esa es la justicia de Dios. Alguien va a pagar, o usted mismo paga por sus pecados, o usted se refugia en Jesús y Jesús entonces puede decir que paga por sus pecados. Ahora vemos lo que sucede aquí. Estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Estamos viendo a este sacerdote frente a Cristo. Lo triste es que haya tantos cristianos que a la hora de usted hablar con ellos, ellos nunca parecen haber reconocido que estaban con vestiduras viles. De hecho, usted puede ir y hablarle a un cristiano que tiene años de ir a una iglesia y él se siente como bueno, como buena gente, y usted le dice, ¿y de qué lo rescató a usted el Señor o algo? Bueno, yo la verdad nunca anduve mucho en nada malo. Entonces, ¿para qué ocupaba a Jesucristo usted? Si usted no se ha sentido con esas vestiduras viles, no va a apreciar esto que sucede aquí. Manda al ángel y el ángel manda y dice, quítenle esas vestiduras viles. Y le dijo, mira que he quitado tu pecado. Eso es lo que, aquí está la interpretación. Él quita el pecado. Bienaventurado el varón al que Jehová no inculpa. Su pecado ha sido perdonado, su transgresión ha sido cubierta. Dice, y te he hecho vestir de gala. Esto es maravilloso. Esto nos recuerda también una parábola de la del Señor Jesucristo, la de las bodas, que nos dice que hubo invitados a la boda y se hace todo el esfuerzo por invitar y la gente no quiere venir, pero finalmente llenan la casa. Y cuando viene el momento de las bodas, hay alguien que no está vestido apropiadamente. Y las palabras del dueño son, desde el Señor, es amigo.
¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Esto no funciona si usted no se ve ahí. Si usted no dice, ¿qué hago yo si fuera esa persona? Porque eso es lo que dice, y el otro enmudeció. Lo que sigue en la parábola es tremendo, porque la Biblia dice, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Todos sabemos a lo que se refiere, el infierno. Por no ir vestido apropiadamente. Por lo que eso significa. Usted está presentándose a Dios confiando en usted mismo y en sus propias justicias. Usted va con su ropa que ante Dios son harapos viles. Ajá, pero qué diferencia. Los otros, los cuales con humildad dicen, yo no tengo cómo presentarme ante Dios, pero por la fe en Jesús he recibido vestiduras de gala para entrar a las bodas del Cordero. Esta es la doctrina de la justificación. Si usted la llega a entender y profundiza en ella, usted va a amar a Cristo cada vez más. Lo va a amar y le va a servir. Pero por no entenderla ni meditar en ella, vivimos como si no hubiera pasado gran cosa. La salvación nuestra es la gran cosa. No hay nada más grande que eso. No tenemos que esperar algo luego más impresionante. Esto es lo más impresionante, que el Hijo de Dios viniera, se hiciera hombre, siguiera siendo Dios y sufriera como hombre para pagar por nosotros y entonces darnos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Una breve, esta nada más la voy a leer, no la vamos a ver porque no me da tiempo, pero la siguiente pregunta dice, ¿qué crees cuando dices que Él padeció? Porque el credo dice, Él padeció, que durante toda su vida en la tierra, pero especialmente al final de esta, soportó tanto en cuerpo como en alma la ira de Dios contra el pecado, contra la humanidad, para que por sus sufrimientos, como el único sacrificio propiciatorio, librara nuestro cuerpo y alma de la condenación eterna y comprara para nosotros el favor de Dios, la justicia y la vida eterna. ¿Ha tenido usted eso? ¿Lo tiene en el corazón? ¿Lo valora? ¿Lo aprecia? Si no lo aprecia, debe tomar tiempo y ponerse a cuentas con Dios y clamar a Él y decirle, yo no quiero vivir más esto que estoy viviendo, que es solo conocimiento intelectual sin un cambio verdadero. Lo necesitamos todos. Nadie se podrá presentar delante de Dios en aquel día si no está vestido apropiadamente. Pero Cristo nos da esas vestiduras. No las rechace. ¿Qué se necesita? Arrepentimiento de pecados y fe en el Hijo de Dios. Y entender que no hace falta nada más de lo que Cristo hizo. Está la obra completa en la cruz. Apreciémosla. Y entonces para esto es lo que estudiamos esto. Tiene que hacer algo en nuestra vida. Tiene que cambiar la manera en que vemos la vida y el mundo. No podemos entrar en lo mismo que entra el mundo, ni abrumarse por la situación económica, política, problemas. No podemos seguir el mismo porque nosotros somos bienaventurados al haber sido perdonados por Jesús. Oremos. Señor Dios bendito, te rogamos en el nombre de Jesús que nos perdones, porque nunca valoraremos suficiente la obra de tu Hijo Jesucristo. Y no parece que entendamos lo serio y lo grave de nuestros pecados. Por eso te suplicamos una y otra vez a tu Espíritu Santo. Y tu palabra lo dice, que tú lo das al que lo pida. Lo pedimos, suplicamos que Él venga y nos ilumine y nos dé conciencia de nuestra condición delante de ti. Y que entonces, entendiendo estas maravillosas verdades, vivamos para tu gloria y dejemos atrás todo lo que nos separa de ti. Bendice a cada uno que está aquí, tú que conoces lo que cada uno vive, las penas, sufrimientos,
tribulaciones, también nuestros temores, nuestras debilidades. Tú lo conoces todo. Te alabamos, oh Dios, te damos gracias una vez más por Cristo Jesús. Amén.